Bueno, muy buenas tardes, sí, ya es tarde. Sí. No sé si están almorzando o todavía desayunando, porque se levantaron a cualquier hora, vaya a saber. Es difícil hablar en lugares así porque, como bien dijo recién quien nos presentó, no necesariamente cuando se habla en un lugar... ¿Qué pasa? Yo hablo despacio. No tengo la tendencia de los políticos de gritar, así que hablo así. Pero bueno, les agradezco la atención y veremos que si podemos hacer 30 minutos o un poco más quizás, si nos permiten, y no molestarlos, y que les sea interesante. Y es más, después de esto, la película creo que será a las 4 y algo, se van corriendo a ver la película, porque vale la pena ver esta película, y no porque estén a mi lado, yo no la había visto hasta hace un rato, de hecho. Y uno no sabía si iba a venir a hablar con alguien que no le gustaba la película. Por suerte me pareció una película extraordinaria y en el contexto del cine latinoamericano, particularmente, me parece una película muy importante. Y ahora vamos a tratar de ver por qué. Pero vamos a presentar a Natalia Cabral, por un lado, y por el otro lado, a Oriol Estrada. Podríamos decirlo al revés, porque hay una pelea en la película a propósito de eso, pero yo soy un viejo caballero de la vieja guardia, entonces primero las mujeres, después los hombres. Esta es una película que en principio trata sobre cómo filmar una película. En el cine es una larga tradición, o sea, hay una cantidad de películas al respecto. Una de las más conocidas es La Noche Americana, una película de Truffaut. Hay otras que yo creo que están más cerca de esta, no tanto aquella de Truffaut. En particular, aunque suene demasiado grande y quizás hasta pueda llegar a inquietar cuando uno invoca la figura de Kiarostami, pero creo que es una película que está más cerca de Primer Plano, en un sentido de poner en juego qué es la verdad en el cine, qué es la ficción, qué es la no ficción, y no en un sentido que creo yo que anestesia la inteligencia, que tiene que ver con la idea de hibridez. Esta no es una película híbrida, esta es una película que entiende muy bien los materiales de la ficción y la no ficción, y sobre eso plantea un problema mayor, que está más allá de la ficción y la no ficción, que es la representación en el cine, en tanto representación a secas. Entonces me parece que por un lado tiene esto, y si tiene esto que estoy diciendo, si yo estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo, si lo que estoy postulando es así, por consiguiente no se puede hacer una película que ponga en cuestión la idea de representación en el cine si no se piensa al mismo tiempo en la autoconciencia de los realizadores. Entonces, desde aquí quiero partir, porque a mí me parece que es una película que tiene muchas aristas y después quisiera hablar por qué me parece importante en el cine latinoamericano, puesto que el cine latinoamericano pareciera tener una falsa conciencia de ser cine latinoamericano. Hay problemas con la representación en el cine latinoamericano y el cine latinoamericano está hecho, con todo respeto se lo digo a todos ustedes, para las audiencias europeas. Entonces esta es una película que trabaja y piensa constantemente sobre estas cuestiones. Así que vamos a empezar. Bueno, la película arranca con que ellos le quieren vender la película a un productor. En principio parece que va a ser una película sobre Santo Domingo, República Dominicana. Y tienen una cuestión ahí. Hacen una película patriótica, digamos, turística, patriótica, cultural, o plantean algún tipo de ambigüedad. Y de pronto terminan haciendo otra película, que es una película sobre parejas, que indirectamente incluye a la pareja de los realizadores, porque ellos están ahí y son los protagonistas. Claramente es una ficción, pero quería que me cuenten un poco el proceso de autorreflexividad en la película. Bueno, Trada, muchas gracias por la invitación y también a Roger por todo lo que has dicho de la película, además, ¿no? Porque yo diría, bueno, ya no hay nada más que decir, ¿no? Bueno, yo creo que un poco la idea surge... bueno, de entrada nosotros estudiamos en Cuba, nos conocimos allá en la Escuela de Cine de Cuba, y es una escuela donde ya eso te marca mucho, ¿no? La mirada, ¿no? Donde plantea otro tipo de cine y todas esas cuestiones vienen planteadas, ¿no? Algo muy interesante es que nosotros teníamos muchos referentes europeos, ¿no? Es la Escuela de Cine
latinoamericano por excelencia, ¿no? Y hay finales como veíamos las películas de Tarkovsky, de Béla Tarr, qué sé yo, ¿no? Y entonces, y obviamente como parte de ese cine, yo soy español, pero es verdad que vivo en Dominicana con Natalia, y hay esa cosa sí, de la representación, ¿no? De al final sí hay como un cierto tipo de cine latinoamericano, ¿no? Y quieras o no, uno forma parte un poco de eso, ¿no? Y en nuestras anteriores películas nos dábamos cuenta muchas veces, ¿no? De que nosotros de repente éramos una película y no tanto la película que... O sea, sí, era una película. Queríamos hacer la película que estábamos filmando, pero de repente decíamos, bueno, nosotros somos unos personajes en nuestras contradicciones, ¿no? Internas, como cineastas, como en la relación que tenemos, ¿no? Había mil contradicciones, ¿no? Mil pretensiones, ¿no? Criticábamos los festivales de cine, algo que en la película está mucho, ¿no? Criticamos a los críticos y tal, pero después queríamos estar allá, ¿no? Estábamos locos porque Cannes nos aceptara, ¿no? Y entonces hay como que un proceso de todo el rato de decir, bueno, hay que hacer una película sobre eso, ¿no? Porque nos toca mucho, ¿no? Y hay que desnudarse ante la cámara, ¿no? Pero no es un documental, ¿no? Porque al final nosotros estamos atrás y estamos adelante, ¿no? Hay que hacer una ficción, ¿no? Y donde obviamente se esté cuestionando todo el rato qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Y que al final ni nosotros mismos sepamos, ¿no? Porque yo creo que al final nosotros mismos tenemos dudas, ¿no? Si nos sentimos muy representados en la película, por ejemplo, hay mucho se habla mucho del ego, de la vanidad nuestra como personas, y creo que eso es, por ejemplo, es muy real, porque esos conflictos los tenemos constantemente, ¿no? Y creo que es casi un proceso terapéutico, ¿no, Nati? El haber hecho la película, porque es como que, bueno, ya uno se desnuda, ya uno está más tranquilo, ¿no? Con uno mismo y con este mundo, ¿no? De que uno critica cosas, pero forma parte de lo que está criticando, ¿no? Y qué mejor que ponerse enfrente y reírse de sí mismo, ¿no? No sé, Nati. Sí, para nosotros también fue importante porque hubo un momento en donde hacíamos documentales, ¿no? Y era incómodo, ¿no? Era incómodo por la posición en la que estábamos cuando filmábamos esos temas sociales, ¿no? Como, bueno, está bien, estamos aquí, estamos del lado, entre comillas, de la verdad y del lado de la justicia, pero luego pasan cosas, ¿no? Y que son muy interesantes también, pero no que no podían entrar. Y entonces también eso forma parte de la película, ¿no? O sea, ¿quién es el que está filmando? ¿Quién es cuando está filmando realmente? ¿No? Que no puede entrar en las películas, pero ¿quiénes somos y qué hacemos y qué le pedimos a la gente cuando estamos ahí? Y eso era importante también incluirlo en la película. En la literatura hay una tendencia de hace más de 15, 20 años a estas ideas de autoficción. Digamos, ustedes estarían alineados allí, pero me parece que si bien están realmente expuestos, los personajes que hacen de ustedes, los personajes terminan siendo realmente personajes, más allá de que tienen algún tipo de huella de algo que no está escrito y ustedes son lo que son. Quería preguntarles sobre esa transformación, que el hecho de estar filmándose frente a cámara respecto de algo que presuntamente es lo que suelen vivir, termina siendo algo que no es lo que suelen vivir, pero al mismo tiempo tampoco traiciona lo que suele vivir. Es una misteriosa paradoja también de la representación, que me parece que la película es extraordinaria en ese sentido, ¿no? Y que además conjura una tendencia a la autoficción que es digamos, una suerte de... Sí, está bien, se desnuda, pero lo que queda desnudo es el narcisismo en tanto celebración del mismo. Y esta película no es eso, es otra cosa. Sí, bueno, nosotros siempre pensamos, ¿no? Que esta división entre documental y ficción ya no debería ser, ¿no? Porque para nosotros el cine todo es ficción, ¿no? Todo es una representación, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo me especialicé en documental cuando estuve en Cuba, porque en Cuba tienes que decidir, y Yuri en ficción. Y entonces, al unir nuestras fuerzas, estamos todo el rato combatiendo los clichés de la ficción y los clichés del documental para hacer algo, ¿no? Algo que sí represente eso que ni la ficción ni la realidad puede tocar, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta mucho decir, bueno, cuando hacemos ficción, tratémoslos como documental, y cuando hacemos documental, tratémoslos como ficción, para lograr algo que hasta nos impresione a nosotros y que podamos reaccionar de una manera más pura. Uno de los temas que la película trata
por dos caminos. Por un lado es el problema del poder dentro de la película. Por un lado el poder entre un hombre y una mujer, eso es claro, y ustedes no solamente lo exhiben, sino que además ironizan y hasta llegan a momentos cómicos, ¿no? Por ejemplo, el de quién va primero en los títulos, que es bastante gracioso. Incluso hay, no voy a decir por si la van a ver, hay una resolución humorística de eso hacia el final, que es buenísima, por cierto, porque es como una suerte de solución paradójica. Pero para eso la tienen que ver a la película. Pero lo que sí aparece también es una doble inscripción del problema del poder en la representación, que es cuando se filman gentes de otras clases. Y eso es muy delicado en el cine latinoamericano. Hay una película en particular que hizo de eso una huella fundamental, que es Santiago, la película de João Moreira Salles. Acá hay algo de esto, no tan explícito, pero quisiera que me comenten un poco de esto, porque la película lo que hace en un momento es ir en búsqueda de otras parejas. Y las parejas, algunas de las parejas, son personas que pertenecen a clases ostensiblemente de una clase que no es la de los cineastas. En el cine siempre existe esta simetría entre quien filma y es filmado. Y la película es muy consciente de esto. Quería preguntarle sobre esto. Bueno, para nosotros hay un referente claro que es de la película del Grupo de Cali, no me sale el nombre ahora, siempre se me va el nombre. Agarrando Pueblo. Luis Ospina y Carlos Mayol. Sí, pero concretamente esa película, ¿no? Agarrando Pueblo, porque que nos parece brutal, ¿no? Y había como que algo de eso, yo creo que tiene mucho, ¿no?, que ver la película. Y porque nosotros hemos estado, y creo que todos los documentalistas latinoamericanos, ¿no?, y han estado en esa situación, ¿no? Y nosotros creo que en la película, en cierta manera, también, en esta película, ¿no? Porque al mismo tiempo que criticamos eso, también, o sea, hay como que bueno, de hecho lo que planteabas, ¿no?, el tema del poder, ¿no? Creo que es que en el cine la horizontalidad es imposible, ¿no? Y entonces creo que queríamos hablar de eso, lo que decías, también como pareja, pero también a nivel del cine, ¿no? Quienes están filmados, más en documental, ¿no?, donde de repente esos personajes... Y nosotros, para hacer esa película, pues en cierta manera también, pues, no sé, moralmente no estuvimos correctamente, ¿no? No fue lo ideal, ¿no? Pero creo que es casi imposible, ¿no? Porque el momento que tú sacas una cámara y estás filmando a alguien o sea, tú siempre tienes más conocimiento que la persona que está siendo filmada, y es parte de la gracia, ¿no? Porque si no, no habría esa chispa, pero es injusto, es tremendamente injusto, ¿no? Y en el cine, y se aplaude eso también, ¿no?, en el mundo de los festivales y tal, y entonces constantemente hay unos dilemas morales, ¿no?, que uno tiene. Y por eso también esa película, cuando la vemos, y es como, mira, sí, somos así de patéticos nosotros y en general la gente que conocemos del cine, ¿no? Yo siempre digo que es terrible lo que voy a decir, me van a odiar muchísimas personas, pero siempre digo que los documentalistas son peores personas que la gente de ficción, ¿no? Y lo digo en festivales de documental, ¿no?, donde me ponen un micro, ¿sabes? Los documentalistas son peores personas. Me odian, ¿no? ¿Sabes? Porque ellos tienen la conciencia de, no, yo estoy haciendo películas para salvar el mundo, no sé, fui al África, agarré ¿no? Puse una... No sé, es un poco extraño, ¿no? Después te vas, no sé, a ITFA, ¿no?, por ejemplo, vamos a tirar... De repente, ¿no?, estás ahí, presentas las películas sociales y tal, y después hay la fiesta en la noche y está todo el mundo vuelto loco ahí, borracho, disfrutando, y es un poco raro, ¿no? Pero... Sí, los festivales son raros, ¿no? Con todo... ¿Dónde estamos? Menos Gijón. Gijón es fantástico. Era necesario la aclaración. Pero creo que, bueno, si tienen a Fran Gallo entre el grupo de trabajo, es un festival raro. No, Fran Gallo debe ser uno de los grandes trabajadores del mundo del cine. Son pocos, eso te lo digo sinceramente. No, después de esto no vamos a encontrar trabajo nunca más, pero podemos seguir. Bueno, pero está muy bien. Es preferible morir con la verdad en la boca que existir por siempre con una mentira que te marque, ¿no? Hay una escena que es buenísima al respecto, que es un traveling desde un auto. Toda esa escena es muy tensa. O están filmando una escena con una mujer, ella le está preguntando, la mujer no responde muy bien, entonces, ¿qué hacemos?
pasamos a una modalidad documental más observacional. Y en un momento, un poquito después, se ve un traveling desde ese ómnibus, ¿no? de ese micro, y es extraordinario, efectivamente. Y es más, el chiste dice, parece África, o sea, todavía peor que Latinoamérica. Y les va a encantar. Sí, parece África, que es bueno para nosotros, pero para esa gente que parecer África, ¿qué es? ¿No? Claro. Sí, sí. Es muy, muy importante. Ahora, frente a esa escena, me permite a mí introducir algo que está muy bien trabajado en la película y es propio de la ficción. Es más, es un recurso de la literatura también, que es la idea de la puesta en abismo. Constantemente la película uno cree que está en una lectura y de pronto cae a otro orden de tiempo y espacio, a otro orden de tiempo y espacio. Eso es fabuloso, porque hay que saber manejar esto. Implica discontinuidades, incontinuidades para el espectador. Entonces quería preguntarles por qué ese procedimiento poético en la película. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la misma naturaleza de la película, porque hay algo que en la película yo creo que es que no termina de ser nada, ¿no? Es decir, no es una comedia, no es un drama, no es una ficción pura, no es un documental, ¿no? Entonces, en ese juego, o sea, es como un gran juego donde no se sabe nunca, no terminas sabiendo dónde vas a llegar, ¿no? Claro, ¿cómo hablar? Estoy pensando, bueno, al final hay una estructura casi circular, ¿no? Y un poco es esa cosa, ¿no? Donde hay todo un viaje, pero al final llegas al mismo sitio, ¿no? Y en eso, bueno, por ejemplo, la película se habla en español, de repente hay un momento que se habla en catalán, tiene que ver con nosotros, pero al mismo tiempo mucha gente nos comentaba, ¿por qué? Cuando enseñábamos la película a veces, ¿no? Estaba en montaje, pero ¿por qué en catalán? ¿Por qué no? O sea, al final yo creo que es un poco la respuesta a eso, ¿no? Todo el rato es un juego, ¿no? Vamos a explorar y darle la vuelta, ¿no? Y sin saber muy bien dónde llegar, y creo que tiene que ver con la naturaleza propia de la película, ¿no? A veces nos comentaban también, es que es una comedia, después es un drama, hay que elegir, ¿no? Nos gustaba la cosa de que hubiera un poco de todo, ¿no? Siempre tratar de ser un poco inclasificables en ese aspecto. No sé, Natalia, ¿qué puedo añadir? Sí, que todo el rato no haya nada como sagrado, ¿no? Que podamos entrar en todo y podamos debatirlo todo y también reírnos, si es posible, ¿no? Eso fue importante también. Por momentos tengo la impresión de que hay algún segmento crípticamente crítico respecto a cierto cine de Latinoamérica. Entre una de las líneas es la línea que trabaja sobre una suerte de explotación feliz, pero a mi juicio tremenda, sobre la superstición en Latinoamérica. Quería saber cómo ven eso, porque en la película eso aparece, no está enfatizado. Sí, bueno, es cierto que a veces hasta se nos exige ser como más folclóricos de lo que, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, si de repente estás escribiendo una película sobre la clase media, que es la clase, yo diría, de la mayoría, realmente te dicen, uy, es que hay mucho centro comercial o hay mucho, ¿no? Y quieren, pues, la afrodescendencia o los lugares donde hay comunidades autóctonas de América, pues eso, ¿no? Es como, tienen que hacer eso, ¿no? Porque ¿por qué hacer comedia? ¿Por qué me lo han dicho, sigan haciendo el mismo cine? Sí, yo creo que pasa mucho en esos fondos, por ejemplo, sí, europeos. Sí. Claro, por eso. Alemanes, qué sé yo. No, pues concretamente, por ejemplo, hay holandeses que en cierta manera es eso, ¿no? Hay como una idea preconcebida como tiene que ser una película latinoamericana, y nos pasó con Medio Ambiente, ¿no? Que era una película que es clase media, una fiesta de 15 años, no sé, no tiene el atractivo de entrada, ¿no? De cierto cine, ¿no? que hemos visto mucho también y que a mí me encanta, ¿no? Pero al final es que es eso, la pluralidad, ¿no? La diversidad, ¿no? O sea, no necesariamente todas las películas... Aquí está Lía. Y es eso, ¿no? O sea, yo creo que a nosotros nos gusta como que... Porque a nosotros nos pasa mucho en Dominicana, ¿no? Que nos encanta la clase media, y esa clase media muy influenciada por Estados Unidos, ¿no?
donde celebran la Navidad, por ejemplo, ¿no? Está todo decorado, súper recargado de Navidad y hace un calor tremendo. Pero hace calor, es como... Sí, eso es como que yo creo que hay que sobre todo saber reconocer en lo que uno es y lo que hay el cine, ¿no? No tanto imitar un tipo y ahí viene, ¿no? Y por eso un poco, sí, nosotros en esa escena concretamente ironizamos un poco sobre esos asuntos, sí. Sí, aparte para el cine dominicano es una carga. Digamos, tiene dos películas importantes, Cocote por un lado, Jean Gentil por el otro. Son dos películas clave en el sentido, con sus méritos. No estamos criticando esas películas en particular, porque además, sobre todo la de Nelson Carlos, creo que es muy consciente del problema. Son películas importantes, porque Jean Gentil, por primera vez en ese momento, trata sobre un inmigrante haitiano, ¿no? Con el conflicto que tenemos con Haití, claro, muy importante, ¿no? Claro. Y lo difícil que es tratar ese tema, es un tema muy difícil, y en donde realmente a este inmigrante, a este personaje, se le da pues un espacio para entrar en su espiritualidad, ¿no? Que es algo difícil. Y luego Cocote también, pues de alguna manera pone enfrente de los ojos hasta de nosotros mismos, que estamos como de espaldas a esa realidad, pues todo ese bagaje religioso que viene de África, ¿no? Eso es importante, pero también no todo es eso, ¿no? O sea, no, el problema no son esas dos películas, es el modelo que de allí puede partir. Claro, porque sí, de hecho después ya hubo películas imitando, no vamos a nombrarlas para no directamente, sino vamos a tener que exiliar de todos los festivales. Pero en alguna manera, si bien esas dos películas tienen, como vos recién has demarcado, una propia legitimidad en lo que están haciendo, son típicos films que constituyen modelos casi platónicos de otras películas. Y sobre eso sí se pierde toda la legitimidad y son como máquinas de representación del cine latinoamericano, que después los fondos que recién nombramos matizan, lo hacen entre comillas más universales, que quiere decir abstractamente universales, sin ningún tipo de realidad concreta. Y bueno, es un cine de explotación simpática, correcta, pero al fin y al cabo es un cine muerto, que circula por todos los festivales y que generalmente se canoniza en Cannes. Les quería preguntar ahora sobre la relación que tienen ustedes en sí. Hay dos escenas clave. La película arranca con una escena de El sitio de los sitios, que es una película precedente de ustedes, es un momento muy triste y cómico al mismo tiempo. Son 9 personas las que están viendo la película y ustedes no saben si estuvo bien o mal, parece que es un éxito. Quería saber qué tipo de recepción tienen estas películas en República Dominicana. Sí, bueno, nuestras películas en República Dominicana tienen un interés, ¿no? Sobre todo porque vamos a festivales y porque realmente ese no es el cine que se hace comúnmente allá. Pero es interesante ver la reacción de la gente porque, bueno, realmente no hay como una cultura de ese tipo de cine, ¿no? Y entonces hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que llora, hay gente que ríe y hay gente que no entiende nada y te dice, pues yo no entendí nada y tal, ¿no? Y a nosotros, por un lado, nos gusta como la sinceridad que nos digan, pero también por el otro, pues claro, cuando no va mucha gente, pues es triste, ¿no? Y entonces, y eso le pasa a mucha gente también, pero siempre tratamos de taparlo, ¿no? ¿Cuánta gente fueron? Si fueron 5, decimos, no, fueron 20, ¿no? Como que no estamos tan solos, no somos tan losers. Entonces, pero sabemos que es difícil llevar a la gente a la sala y por eso quisimos hacer una escena donde surgiera esto, ¿no? Como que sí, los cineastas, aunque digan lo contrario, sí quieren que la gente vea lo que hace, porque no te pasas 8 años de tu vida o 5 años de tu vida trabajando en algo y luego no te va a importar. No, eso no. Sí, y yo creo que se reconoce más nuestro trabajo por el éxito que tienen festivales,
¿no? Y que por eso también nos cuestionamos a nosotros mismos, que no en sí por las películas, ¿no? Y es lo que pasa, y es terrible a cineastas como nosotros, que no nos conoce nadie, en una película hay un momento que lo digo, ¿no? Porque en cierta manera, bueno, lo que decías, ¿no? Cómo se legitimiza que eso tiene calidad, ¿no? En ese mar infinito de películas que se hacen, ¿no? Estamos abocados a que los festivales nos acepten. Y en cierta manera en Dominicana pues pasa lo mismo, ¿no? Nuestras películas van a festivales y eso pues a la institución de cine le gusta, a la crítica, ¿no? Pero al final es un público muy pequeño, ¿no? Nosotros, no sé, hace un par de años o un año, después de haber hecho Medio Ambiente, pasamos en un cine que hay allá, se llama Cinema Boreal. ¿Es el de la película? No, la película no existe, es un cine... Un cine inventado. Sí, pero digamos que es un cine más pequeñito y pasamos nuestra primera película, tú y yo, y nosotros íbamos y la comentábamos y no fue nadie. ¿No fue nadie? No fue nadie. O sea, nosotros estábamos los dos esperando a ver si venía alguien, ¿no? Sí, íbamos a hacer un Q&A, ni que fuera una persona, ¿no? Sí, queríamos a una persona. Sí, porque pero nos desplazamos. No fue nadie. Entonces realmente por eso digo que al final la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, total. Y es que imagínate, es un día, no, era un día de fiesta, que creo que era sábado o domingo incluso, era fin de semana. Así que digo, nosotros promocionamos, ¿sabes? No es que, no, en las redes lo pusimos y no fue nadie. Y yo me acuerdo porque era el cine de Laura Israel además, ¿no? Que son para nosotros creo que además de Nelson Caro, lo que decía, los grandes cineastas, y me acuerdo del momento de nosotros cuatro ahí como, bueno, nada, tomamos una cerveza y hablábamos de la vida, ¿no? Y ya está. Entonces como que sí, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Impresionante. Les quería preguntar por la razón por la cual suena en 2 o 3 oportunidades Smetana, que es una decisión rarísima. A mí me encanta cómo suene. Sí, pero a ver, hay la respuesta... hay una película sobre Kiarostami que se llama El árbol de la vida, que no es la de Terrence Malick, que es sobre los niños de ¿Dónde está la casa de mi amigo? De 2018, es la película esta, que está todo el tiempo sonando esa misma canción, esa misma. Entonces empecé a hacer asociaciones, pero quería saber. Sí, bueno, mira, es que la persona que tiene la respuesta tiene 3 años, o sea, todavía no te puedes esperar unos años, pero la cuestión es que esa canción la descubrimos a través de Lía, porque ella la tarareaba todo el rato, y era como, bueno, ¿y de dónde sale esa canción? Y empezamos a buscar entre los videos que ella veía, y había uno, bueno, le poníamos a veces cuando teníamos que trabajar Baby Einstein, que son unos videos educativos y tal, y en un momento salía esa canción, y era como... ¿Y ella lo aprendió? Claro. Ella la aprendió, la canción. Sí, la aprendió antes, o sea, realmente ella la tarareaba y fue como, bueno, hay que incluir la película, ¿no? Y ahí buscamos la canción con esas aplicaciones que pones porque realmente la instrumentalización era distinta. Baby Einstein cambiaba mucho la original. Claro. Y cuando encontramos la original ella también estaba fascinada, ¿no? La poníamos y ella cantaba. Le gusta mucho la música y entonces, bueno, es esa cosa de... Por eso digo que en la película hay mucho de la vida real, ¿no? Y nos gustaba eso, porque al final es una música clásica, no tiene nada que ver con República Dominicana, ¿no? Claro. Y por eso es como puesto ahí con pegote. ¿Por qué esa canción? ¿No? Bueno, Lía, ¿no? Pero es muy bueno, eso es muy bueno. Incluso es muy bueno que no sea música latinoamericana. O sea, me parece un gran gesto de desobediencia en el contexto de lo que se va discutiendo a lo largo de toda la película, que me parece que está muy bien. Y le quería preguntar justamente la presencia de la tercera, digamos, esta es una mesa que están los directores, actores, directores, guionistas, editores y muchas cosas más. Pero está la hija de ellos, y la hija de ellos cumple un papel fundamental en la película. ¿Qué se hace cuando uno dirige? Es raro, es una decisión misteriosa, introducir a un hijo en un orden que es público. No digo que esté mal ni bien, no pienso en términos morales bajo ningún punto de vista, pero sí pienso la relación entre lo privado, lo público y la estetización de la infancia, digamos. Bueno, adelante. Dale. O sea, cuando tenga 18 años los va a demandar. Exacto, dale. eso es lo que... Eso es lo que nos dice todo el mundo. Sí, Prepárense para la demanda. Claro. Sí, es difícil... O sea, hablar de... Bueno, tú me comentabas, ¿no? Que tienes una hija de 27 años y has pasado varias etapas, ¿no? Nosotros no podemos saber lo que va a pasar.
Pero de entrada, bueno, es como que aceptar la realidad, ¿no? Al final, para Lía tiene unos padres cineastas de segunda división, incluso, además. Es lo que hay que decirlo, ¿no? Porque, claro, que tú dices, no, es que mi papá es, no sé, podríamos decir, centenares de nombre. No, si encima son, ¿no? Cineastas, como que, bueno, vamos a ver, quizá cuando sea grande ya son exitosos, no lo sé. Vamos a decir que quizá no. Entonces, me han involucrado en esto y ya te digo, es algo que pensábamos mucho, ¿no? Incluso hay un momento que la estamos bañando, Lía, ¿no? Y entonces la cosa de que sale desnuda, ¿no? Preguntaba, no, a nivel de, entonces, a nivel de derecho, no, es como, ¿qué va a pasar? Que parece una estupidez, pero pensábamos, sí. De hecho, las pocas preocupaciones, más o menos, que teníamos durante el rodaje, ¿no? Porque es verdad que durante el rodaje nos cagamos, en cierta manera, de los fondos, de los festivales, y era muy... Pero es verdad que Lía era un tema, ¿no? Porque es como, bueno, nos estamos metiendo en eso. Además, nosotros que siempre hemos pensado, por ejemplo, en Miriam Miente, película anterior que hicimos, las protagonistas tienen 14 años, ¿no? Y me acuerdo que hicimos un casting muy, muy grande, pasamos como un año casteando niñas, vimos 500 niñas, y para nosotros fue increíble, porque el material, ese casting es una película, porque se abrían ante nosotros, nos contaban su vida, pero al mismo tiempo fue terrible, ¿no? Porque eran tantas niñas que hubo que decirles que no, o sea, como que eso fue terrible. O sea, te digo, siempre pensaba, yo sí tengo un amigo, un padre, y digo, no mandes a tu hija a castings, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo el casting, ¿no? Esto es lo mismo de la película otra vez, ¿no? Necesitamos esa naturalidad y por eso tuvimos que ver muchísimas niñas, ¿no? Para encontrarlas. Pero hubo, no sé, había madres que están obsesionadas con que su hija fuera actriz, ¿no? Y nos llamaban y que al final sí queda. Y era muy incómodo, ¿no? Tener que decirle, mira, no la consideramos, pero lo hizo muy bien, pero... no sé, era... De repente había padres que les importaban cero, ¿no? Pero es delicado el tema de la infancia y el cine, ¿no? Y creo que el poner a Lía también... bueno, es esa cosa de abrirse y de ser uno mismo y de también exponerse y decir, bueno, yo estoy grabando a los hijos, otros hijos y hijos, ¿no? Vamos a poner a nuestra hija también, ¿no? En ese fregado, ¿no? Tuve la impresión, viendo la película, de que quizás es parte de la ficción, quizás no, que hay una división de tareas entre ustedes. Él está más, piensa la planificación de los planos, y vos pensás el montaje. Quizás es una cosa de la película y no es cierto, pero digamos, la película tiene un ritmo fantástico, o sea que el montaje está muy bien resuelto. Los planos más o menos, no, mentira. No, los planos son... Hay un plano en la película de un cactus que es una obra maestra. Es una obra maestra. Bueno, el plano del cactus es muy bueno, pero hay varios planos muy buenos. Hay un plano que es magnífico. Eres raro, Roger, porque si te gusta el plano del cactus... No, el plano del cactus me gusta, no el plano, el momento que lo estás planificando. Sí. No, el plano que es extraordinario es uno que es un contrapicado en una iglesia, se ve el cementerio, está cayendo la noche, ese plano para mí es el más lindo de la película. Pero más allá de eso te quería preguntar, ¿por qué en líneas generales hay una predisposición a que los planos son fijos, si bien hay movimiento, pero en general son planos fijos, y no solo fijos, sino a cierta distancia? Bueno, yo creo un poco... eso viene mucho dado por... o sea, para nosotros era muy, muy importante que pareciera una ficción, ¿no? Y ese distanciamiento, que ya viene... Bueno, nuestras películas, por ejemplo, El sitio de los sitios, que es un documental, pero en cómo nosotros enmarcamos, la distancia que tomamos de los sujetos, ¿no? De los personajes, realmente creo que parece una ficción, ¿no? Y siempre hay eso, ¿no? Y nosotros al ponernos frente a cámara también no queríamos... dar sensación de realidad, porque creo que eso te marca más como la teatralidad, ¿no? La representación, ¿no? De todos esos planos generales, ¿no? Y planos fijos, ¿no? Y creo que era esa búsqueda, ¿no? No sé, Kaurismäki, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cine donde no esconde que la teatralidad, ¿no? Y al estar nosotros, no sé, hay como ese juego todo el rato estéticamente. Yo creo que eso lo hablamos mucho con Nicolás Ordóñez, hizo la fotografía. Y él también le gusta mucho eso, ¿no? El artificio, ¿no? Por ejemplo, hay una luz en la película
bastante dramática, ¿no? No sé, ¿no? Hay un claroscuro casi de cine clásico, ¿no? Y es adrede, ¿no? Queríamos que se viera la fuente de luz, ¿no? Porque, no sé, es como que no es un documental, ¿no? Por ejemplo, cuando filmamos en nuestra casa, pues había toda una... Sí, es nuestra casa y estamos nosotros improvisando, pero hay toda una puesta de luces, ¿no? Claro. Y nos gusta ese juego, ¿no? ¿No, Naten? Sí, total. Es que estoy aquí sí, con la actriz, con la diva, que está media cansadita ya. Se ha pasado el día entero en responsabilidades del festival. Se ha portado muy bien, pero ya, bueno, ya dice... Yo ya... Quizás podemos seguir los dictámenes de la actriz y decir que quizás tenemos que cerrar. Es una buena forma de aprovechar la situación. Yo les quería agradecer mucho al espacio del festival, a su director que recién estaba acá, y a Fran Gallo y a la chica que está operando, que no sé el nombre. Irene. Muy bien, Irene. Un aplauso para Irene. La película se da, la primera función es hoy, después no sé cuándo se repite, pero realmente es una película tan inteligente que hace que la gente sea más inteligente cuando la mira, así que está bueno ir a verla. A las 16:30 es, ¿no? Sí. Se llama Una película de parejas y ha sido una gran alegría poder estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer.